Muy buenos días, mi nombre es Steven Osorio, abogado especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín y en Derecho Tributario de la Universidad de Antioquia. Hoy estamos aquí desde las oficinas de Ramírez Castaño Abogados para compartirles a los partícipes de este foro sobre criptomonedas y blockchain. Hoy estoy aquí con dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a resolver dudas y a crear muchos mitos alrededor de este tipo de activos. Bueno, muy buenas a todos, mucho gusto. Mi nombre es Luis Miguel Arroyave, abogado también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy trabajando para una entidad financiera en el sector de innovación y transformación. También soy, digamos, un apasionado y un estudioso del mundo de blockchain, las criptomonedas, y estamos siempre aprendiendo y siempre como dispuestos a enseñar y dar, digamos, como un mensaje sobre lo que son estas tecnologías. Primero bienvenidos, ojalá pues podamos sacarle mucho provecho a esta discusión que vamos a tener. Me presento, pues, yo soy Tomás Henao, soy analista de precios en Grupo BIOS. Además de eso, soy estudiante de segundo año de maestría en economía en EAFIT. Hice mi énfasis en economía cuantitativa y pues, soy economista también de esta universidad. También soy un apasionado e inversor en todo el tema de criptoactivos y criptomonedas, entonces espero poderles aportar mucho pues, con el conocimiento que tanto Luis Miguel como Steven y como yo tengo. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias por venir a nuestra firma Ramírez Castaño Abogados. Y ya que tenemos la introducción hecha, pues ¿qué les parece si iniciamos con este contenido tan bueno que vamos a presentar? Perfecto. Bueno, pues como muchos saben y de pronto habrán escuchado, en los últimos días se habla muchísimo de las criptomonedas, de blockchain. Hace unos años todo el mundo las miraba, digamos, como con algo de recelo, pero últimamente, digamos, como esa tendencia argumentativa y el discurso ha cambiado y todo el mundo habla de blockchain, criptoactivos, Bitcoin, Ethereum, pero en últimas, como se trata de un concepto tecnológico o científico, siempre es bueno como un acercamiento, uno entender qué paradigma se está utilizando y qué problema se está tratando de solucionar. Cuando llega una nueva tecnología, que las personas dicen, esto va a cambiar y transformar el mundo. Y digamos que es el punto que yo recomiendo siempre, porque no, de nada sirve decir, blockchain es esto, o hace esto, porque en última la tecnología está para facilitarnos la vida, para facilitar el progreso, la interacción entre los seres humanos, pues para ayudar a transformar el mundo. Pero bueno, entonces esto de blockchain, esto de los criptoactivos, ¿qué problema está buscando solucionar? ¿Existe un problema o no? Digamos que son preguntas fundamentales y yo creo que es como el hilo conductor a la hora de uno invertir, de entender un tema, de ver si sirve o no. Porque si en definitiva desde una perspectiva personal uno dice es que no hay ningún problema que solucionar, pues hablaríamos que la tecnología blockchain es obsoleta. Pero los académicos, las instituciones, en los últimos años especialmente, se han dado cuenta que no, que blockchain sí nos puede solucionar muchas cosas. Pero antes de entender, digamos, como cuál es ese fenómeno, a mí me gustaría volverme un poquito hacia atrás en el tiempo y ver otros paradigmas, otras revoluciones, digamos, otros inventos que han cambiado la forma en que nos relacionamos nosotros, que han llenado una brecha y, en últimas, estas brechas que han llenado han cambiado completamente la humanidad y la forma, digamos, en que nos relacionamos. Me gustaría empezar en el medioevo, en el caso concreto, por ejemplo, de la imprenta. Esa facilidad, digamos, de hacer copias de manuscritos, lo que hace en últimas es hacer accesible la información. Antes la información estaba reservada, digamos, como a los monasterios, a la nobleza. Y en últimas, cuando yo puedo hacer copias de una manera efectiva de algo y puedo propagar la información, yo estoy haciendo que esa información sea accesible. Y digamos, a partir de hacer accesible esa información, el nivel educativo de las personas cambia y vemos que justo cuando pasa eso, no estoy diciendo que haya sido solo por ese suceso, pero en el mundo empiezan a pasar un montón de cosas, empieza, digamos, la modernidad, el renacimiento, esto cambia completamente todo. Ahora, si nos vamos un poco más adelante, por ejemplo, con el motor, nosotros teníamos un problema como seres humanos y es, bueno, estamos produciendo mercancías, pero estas mercancías requieren de poder, de mano de obra. Y los seres humanos somos limitados, nuestra fuerza física, por más fuertes que nos creamos, también es limitada. Y ahí es cuando llega, digamos, el motor, ese invento. Entonces ya con el motor, el ser humano ya no necesita esa misma cantidad de energía, porque una máquina puede hacer lo que hacía el ser humano,
los seres humanos nos podemos dedicar a otras cosas, de pronto en las que seamos más buenos, más eficientes, y entonces uno empieza a ver, digamos, que las relaciones, los procesos de colonización terminan, las relaciones de poder entre los seres humanos cambian drásticamente, y es otro paradigma que, digamos, soluciona el problema del poder. Entonces ya vemos que con la imprenta hay una brecha en la información, se vuelve más accesible, con el, digamos, con el motor, estaba esa necesidad de generar poder, lo solucionamos. Y después llega un invento, digamos, que todos conocemos y que es muy actual porque nos están viendo aquí a través, desde streaming, en su casa, y es el Internet. El Internet nos permite comunicarnos todo el tiempo, también evidentemente soluciona la brecha de la información, pero lo que hace esencialmente el Internet desde mi perspectiva es conectarnos y disminuir distancias. El Internet soluciona esa brecha de la distancia, porque no tenemos que estar sentados físicamente en el mismo lugar para compartir, transar, interactuar entre nosotros, trabajar. Cambia completamente el esquema de relacionamiento. Y al que diga, digamos, que estos inventos no han, digamos, impactado en la forma que nosotros nos relacionamos como seres humanos, pues de pronto se debe volver un poquito hacia atrás. Ahora bien, nosotros hablamos sobre blockchain y decimos, listo, es una tecnología que va a revolucionar y que va a cambiar todo, pero ¿qué paradigma estaría solucionando? ¿O qué brecha estaría llenando? La información, o el poder, digamos, la forma de generar poder, o la comunicación. Y el último es cuando uno empieza a entender la tecnología de blockchain, uno dice, no, es que blockchain nace para solventar una necesidad, y es una necesidad inherente al ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad que nosotros tenemos de confiar en el otro. La confianza es muy importante para cualquier tipo de relación. Las relaciones interpersonales que nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero los negocios, exacto. La más importante de todo, Tomás lo dijo muy bien y yo creo que aquí todos estamos muy de acuerdo, para los negocios. Para yo hacer negocios con ustedes, yo tengo que confiar en ustedes. El mundo de los negocios es demasiado rápido. Yo no puedo, digamos, permitirme conocer a profundidad con todas las personas que voy a transar, porque el mundo de los negocios es así. Entonces, nosotros, para suplir esa barrera de, digamos, de la confianza, para llenarlo a través de la historia, lo que nosotros hemos hecho es fabricar esa confianza. Nosotros fabricamos la confianza, nosotros como sociedad. ¿Y cómo fabricamos esa confianza? Nosotros acudimos a terceros, a intermediarios, que conectan las partes en orden de transar, porque es una parte en que todos confiamos, ¿cierto? Entonces ahí encontramos a los gobiernos, a las entidades de registro, entidades financieras y un montón de actores que están en el medio, esos intermediarios, que en últimas sirven de puente de conexión entre los seres humanos, porque no nos podemos conocer perfectamente, y nos ayudan a llenar un poquito esa brecha de la distancia. Pero lo que yo siempre me pregunto es, a la hora de hacer unos negocios, uno siempre dice, pues, confíe, pero investigue un poquito más. Revise bien, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque igual de todas formas estos intermediarios pues no los conocemos a profundidad, muchas veces están conformados por personas que pueden fallar, no es normal, no siempre son malas intenciones, pero hay algunos que pueden ser corruptos o simplemente generan muchos costos, porque evidentemente esta actividad de intermediación, las personas que participan lo van a hacer buscando un beneficio económico. Pero ¿qué tal si yo les digo a ustedes que esa forma, digamos, de generar o fabricar confianza, la tecnología nos puede solucionar? Y ese es el paradigma, o esa es la brecha, digamos, que la tecnología blockchain busca solventar o solucionar. ¿Cómo conectar a los seres humanos? ¿Cómo permitir relaciones entre pares? ¿Cómo democratizar, digamos, las finanzas, la economía? A partir de confiar en protocolos y tecnología y en un programa de computador. Pues eso es lo que es, eso es lo que busca hacer. Y yo creo que la persona, digamos, aquí más idónea para explicarnos de pronto cómo blockchain pretende solucionar este problema de la confianza, yo creo que es Tomás. Sí, gracias Luis. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás mencionando. De hecho, pues yo creo que para poder continuar con la charla y como llevarla en esa línea en la que vamos, es muy importante definir qué es y cómo funciona el blockchain, ¿cierto? Entonces, básicamente,
como los académicos y como la mayoría de personas involucradas en este mundo definen el blockchain, es como un conjunto de archivos digitales compartidos, ¿cierto? Y cuando yo hablo de conjunto de archivos digitales compartidos, creo que la característica más importante dentro de estos es que son descentralizados. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona dentro de la misma red puede acceder a ellos y puede generar nuevos bloques de información. Entonces, digamos, como concepto fundamental, el blockchain es una cadena de bloques de información, así literalmente como traduce, pero tiene 4 elementos fundamentales. De hecho son 5, pero el quinto lo quiero aumentar más adelante, pero quiero hablar primero de los 4 que considero que son los elementos fundamentales para poder entender el blockchain. ¿Cuál es el primero? El primero son las redes P2P o peer-to-peer, ¿cierto? Estos también son conocidos como nodos. ¿Qué son estos nodos? Son básicamente, digamos, lo que permite la interacción de personas dentro de la red, on-chain, y eso es lo que literalmente le da como la conectividad a la blockchain. Para hacer parte de uno de estos nodos, lo único que se necesita es una conexión a internet. La segunda o el segundo elemento como fundamental para entender el blockchain es la criptografía. Básicamente esto es lo que permite verificar la información y digamos es lo que permite la comunicación entre los nodos de una forma segura en un ambiente hostil, ¿cierto? ¿Por qué decimos un ambiente hostil? Pues porque el blockchain mueve cantidades de dinero sumamente grandes y hay hackers en todos los países, en todas las partes del mundo, intentando pues, acceder a estas sumas de dinero y estafar a personas. Tercero, un algoritmo de consenso. ¿Qué es un algoritmo de consenso? Básicamente son las reglas de juego, es como las personas dentro de la red y digamos los que están pues, haciendo funcionar la red se ponen de acuerdo para cómo va a ser escrito el próximo o el siguiente bloque. Para el caso del Bitcoin, este algoritmo de consenso es conocido como Proof of Work, que pues más adelante vamos a hacer un poco de mención de ellos, pero hay otros algoritmos de consenso. Está el Proof of Stake, Proof of History, Proof of Activity, etc. Hay muchos otros algoritmos de consenso. Básicamente, dentro del algoritmo de consenso se define un problema matemático muy complejo que cada persona dentro de la red, digamos que participa activamente como pues, en los nodos, digamos, tienen que resolver, ¿cierto? Cuando resuelven ese algoritmo o ese problema matemático complejo que requiere mucha energía computacional y mucho tiempo, estas personas se les da, digamos, el beneficio de poder escribir el próximo bloque de información y digamos, agregar los nuevos registros a la cadena de bloques. Y el último es un sistema de lo que se llaman castigos y recompensas. ¿Por qué castigos y recompensas? Porque según la teoría de juegos, eso es lo que permite que los incentivos de las personas estén alineados en largo plazo y que, digamos, en últimas, todas las personas estén siempre tentadas a hacer lo mejor para ellos, pero que también sea lo mejor para la red. Entonces, básicamente, aquí es cuando entra la minería, y es que no solamente a la persona que escribe el nuevo bloque se le recompensa pues como dejándole escribir ese nuevo bloque, sino que además de esto se le recompensa con monedas de la red, digamos en la red de Bitcoin se le recompensa con Bitcoins. Entonces básicamente eso es lo que permite digamos que el blockchain funcione como un ecosistema y que sea digamos lo que hoy en día es, pero no les he comentado cómo es este funcionamiento. Básicamente, para resumirlo mucho, el funcionamiento se da con 3 características fundamentales. Primero son los datos del bloque, segundo son los hashes y tercero son los hashes del bloque anterior. Entonces, ¿qué son la información? Puede ser cualquier tipo de información, puede ser información de un contrato inteligente, puede ser información de una aplicación, puede ser información de una transacción, puede ser información de básicamente lo que sea. Esta información se guarda en la cadena de bloques o se guarda en el bloque principal
Luego a ese bloque se le da algo que se conoce como hash, que es algo así como una huella digital, ¿cierto? Que es como la huella digital del bloque, que si cambia cualquier información, cualquier coma, cualquier punto, cualquier número, cualquier lo que sea de esos datos que hay en ese bloque, cambia el hash. Entonces el hash es completamente único para cada bloque y cuando se pega un nuevo bloque tiene que contener el hash del bloque anterior y su nuevo hash. Entonces eso es la magia del blockchain. Para poder cambiar una información que ya está registrada allí, se debe cambiar toda la información que alguna vez llegó a estar registrada allá y que toda esa información me cuadre con un mismo hash, lo cual computacionalmente es un problema casi imposible. Claro. Y además, que no sea solamente una sola cadena, sino todas las cadenas de todos los participantes del sistema. En última, lo que permite la conexión. Así es. Y entonces, ya pues como para resumir, háganse de cuenta que el blockchain es como una gran base de datos que permite el acceso a las personas para verificar transacciones. Digamos, cualquier persona puede meterse hoy en día y ver qué transacciones se están dando en las principales criptomonedas. Cada una de estas transacciones está encriptada, cuenta con una seguridad que la misma red proporciona. Háganse de cuenta, si algún día nosotros nos pusiéramos de acuerdo en reemplazar, no sé, a los notarios y al Estado y decir, vamos a ponernos de acuerdo en qué posee cada persona en términos de capital o bienes en nuestra sociedad. Tenemos una muy grande base de datos y además de esto, le tenemos que garantizar el acceso a todas las personas para ver ellos qué tienen y qué tienen las otras personas. Y además de esto, tiene que ser resistente a manipulaciones. Entonces, básicamente, eso es lo que es el blockchain. Una vez algo entra al blockchain, ya no puede salir de ahí. Entonces, como desde el 3 de enero de 2009 que existe el Bitcoin, todos los Bitcoin y todas las transacciones hechas en Bitcoin alguna vez están ahí registradas en la blockchain y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Entonces, sí, básicamente es una cadena de bloques de información descentralizada, es prácticamente imposible de falsificar, pero bueno, ¿qué tiene que ver el blockchain ahora con el Bitcoin? ¿Cierto? Que es como lo que se estarían preguntando, como listo, ahora entendimos que es el blockchain, pero ¿dónde entra el Bitcoin? Entonces, el blockchain existe mucho antes del Bitcoin, de hecho, más o menos a inicios de los 90, un primer acercamiento por parte de unos investigadores en Estados Unidos, como un primer acercamiento al blockchain. Básicamente lo que ellos querían era una forma de asegurar registros en el Internet y digamos, como asegurar por medio de firmas digitales documentos públicos. Luego de eso el blockchain no fue muy citado ni en los papers académicos ni digamos en la tecnología ni en las personas, pero últimamente pues, ha retomado importancia y ha crecido mucho y ha sido muy mainstream, básicamente por el nacimiento del Bitcoin en el año 2009. Entonces, ¿qué tiene que ver el Bitcoin con el blockchain? Pues básicamente la persona o el grupo de personas que inventaron el Bitcoin, porque no se sabe quiénes fueron, simplemente se dice que se dice que fue Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, es un misterio completamente el saber quién es. Está quieta, sí, es congelada, mano, eso no lo ha movido para nada. Y es el mayor número de bitcoins en una billetera en todo el mundo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tiene que ver el Bitcoin con el blockchain? Entonces, básicamente el Bitcoin fue el primer uso, no solo como real, sino como mundial y como, pues, con mucho valor en nuestra sociedad, ¿cierto? Y básicamente el Bitcoin es una moneda que no requiere de intermediarios, no requiere de instituciones, de gobiernos centrales, para que las personas la operen, para que las personas la guarden como reserva de valor o como medio de cambio. Básicamente, desde el nacimiento del Bitcoin se estableció que el Bitcoin tenía que tener una oferta limitada de monedas, todo eso para poder promover que la minería fuera rentable en el largo plazo. ¿Y cuál es ese número limitado? Son más o menos 21 millones de monedas,
al momento, pues a hoy, aproximadamente hay 18 millones, casi 19 millones de monedas minadas, o sea que faltan más o menos 3 millones, y esas 3 millones de monedas se dice que se van a minar de aquí al 2140, porque cada 210.000 bloques, que es algo que se conoce como el halving, se le recorta la recompensa a los mineros en la mitad. Entonces, básicamente, el Bitcoin y el blockchain, la relación es la siguiente: el Bitcoin no puede existir sin el blockchain, pero el blockchain le da nacimiento a muchos otros proyectos y muchas otras posibilidades de nuestra sociedad que más adelante Luis Miguel nos va a contar. Ahora, pues terminando de hablar del Bitcoin, se estará preguntando, bueno, ¿y por qué el Bitcoin vale tanto? O sea, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? Básicamente, para responder a esta pregunta, quiero pues como enseñarles lo que yo considero el quinto elemento dentro de, digamos, dentro del ecosistema del blockchain, y para que el blockchain pueda ser eficiente, y es la adopción del mercado. Si no hay adopción, no se puede llegar a una verdadera descentralización, y si no hay una verdadera descentralización, entonces básicamente el blockchain carece de sentido, ¿sí? Porque no está acabando con el principal problema que quiere acabar, que es la confianza por medio de intermediarios, sino que no tener que tener sus intermediarios. Entonces, desde lo que a mí siempre me han enseñado en la carrera, pues como buen economista, y lo que he aprendido en la maestría, y bueno, y esto es lo que uno escucha todo el tiempo, es que básicamente los precios son un conjunto de información. ¿Pero qué clase de información? Los precios son información de tanto la disponibilidad del bien o del activo en el mercado, como de la demanda por él, la oferta por él, no sé, cuántos se están emitiendo, o en el caso del Bitcoin como criptomoneda, se piensa mucho en cómo es la percepción de las personas o de los gobiernos hacia él, porque pues, obviamente los medios de información tienen mucho poder en el mercado, porque pues, con una noticia mala se cae la demanda de las personas hacia hacer transacciones con Bitcoin. Entonces, como les venía contando, cada 4 años se recorta la recompensa a los mineros dentro de la red del Bitcoin. Entonces, lo que genera esto es que para que, digamos, la minería sea eficiente o digamos, pueda cubrir los costos a los que incurre, el precio de la moneda tiene que aumentar. ¿Y cómo aumenta? Pues cuando se recorta la recompensa, salen ciertos mineros del mercado, lo que reduce la oferta de bitcoins, pero la demanda se mantiene constante o hasta aumenta, porque cada vez más, digamos, vemos que la adopción del bitcoin está creciendo en el mundo. Entonces, simple ley de oferta y demanda, frente a una oferta que se contrae y una demanda que está aumentando o que se queda constante, el precio va a aumentar. Entonces, eso es lo que justifica que el Bitcoin hoy en día se encuentre alrededor de $50.000. Básicamente eso es un reflejo de uno de los principales supuestos de este mercado, y es generar adopción masiva por medio de ser una inversión atractiva para las personas. Y segundo, es que más personas se están dando cuenta de los beneficios que traen las criptomonedas y el blockchain, y están decidiendo dar el paso hacia allá. Claro, Tomás, y es que sobre ese punto, pues a mí me gustaría mencionar es la pregunta que se hizo este seudónimo, este grupo de personas de Satoshi Nakamoto es: venga, yo ya me puedo transmitir información en internet, pero hay una pregunta que, como lo mencionaste, que se están haciendo desde mucho tiempo, es cómo transfiero valor, pero sin la necesidad de esas figuras centrales. Entonces creemos esta red donde participemos todo el mundo, que entre todo el conjunto de todos nosotros los participantes, pues confiemos, porque yo también participo en esa red, porque es transparente, porque es inmutable, y yo me pueda enviar dinero, enviar valor a través de internet. Es algo que nunca se había podido, y en este momento se puede enviar ese dinero, enviar dinero, no solo información, sino que es dinero, literalmente, es que tiene algún valor, y no participan estos actores en el sistema, es decir, lo hacemos entre pares. Yo, Luis Miguel, te puedo enviar 0.5 bitcoins en algún momento, cuando yo quiera, y esa transacción no pasa por ningún proceso de validación ni nada, sino que es una transacción directa entre nosotros, pero es posible en un sistema seguro. Y yo puedo estar al otro lado del mundo y eso se puede hacer. Y para mí y para muchos eso es maravilloso. O
¿cierto? No sé cómo lo verán ustedes, pero un cambio radical en la manera en que nosotros vamos a interactuar y hacer transacciones y hacer comercio. No, y algo pues muy interesante es que Bitcoin hoy tiene la misma cantidad de usuarios que tenía, por ejemplo, el Internet en el año 1998. Entonces, creo que el crecimiento y lo que veremos en los próximos años de adopción masiva de este tipo de tecnología va a ser pues, algo impresionante. No, y la curva de adopción del Bitcoin en los últimos años, comparada con la del Internet, incluso por algún momento lo ha llegado a superar. Uno no sabe si es de pronto por el interés de generar ganancias o por participar, digamos, como esta revolución, pero los hechos son los hechos. Y uno ve las tablas, digamos, de curvas de adopción y semejantes, pero el Bitcoin incluso en algunos momentos repuntando, cual deja, no sé, Sí, Y eso evaluando el Bitcoin, sin tomar pues todas las otras monedas que también están teniendo sus propios procesos de adopción al interior de diferentes mercados. No, así es, y de hecho pues yo acá traje como unas estadísticas, es que en promedio, en los últimos 10 años, el Bitcoin ha crecido cada año un 754% el precio. Y digamos, en términos de valor de mercado, de capitalización, fue el primer activo, o pues como sí, el primer activo en el mundo en llegar a $1 billón en menos de 20 años. Bitcoin alcanzó eso en 12 años. Es algo sin precedentes. O sea, es algo impresionante. Sí, total. Ya tenemos, digamos, como esa aplicación, digamos, como estaba diciendo Tomás, el Bitcoin es una aplicación, es cómo voy a enviar dinero entre pares sin la necesidad de un intermediario en un ambiente seguro, es decir, en un ambiente de confianza, que tiene su propia economía entre sus cadenas, pero cuando llegó el Bitcoin, un montón de gente curiosa, desarrolladores, científicos, dijeron, es que esta tecnología puede ser el soporte para muchas otras cosas. Y yo creo que, digamos, con una de esos desarrollos posteriores de la tecnología blockchain, es donde también ocurre como la verdadera magia, ¿cierto? Porque en últimos sistemas para transferir valor ya existen, los están haciendo las entidades centralizadas hoy en día. Una preocupación constante es cómo hacerlo de manera eficiente, de manera segura, tienen sus parámetros de seguridad. Pero lo que se viene, digamos, lo que les voy a contar ahora, que son los contratos inteligentes, es lo que va a cambiar completamente la mayoría de industrias, la forma en que nos relacionamos, cómo nos percibimos, digamos, a nosotros mismos en relación con la tecnología y toda la información que podemos encontrar. Y además, pues, yo sé que se escucha mucho hablar del Bitcoin, de blockchain, pero viene este otro concepto de los contratos inteligentes. Bueno, ¿y qué es contrato inteligente? Pues primero que todo, voy a empezar y es decir que no es contrato en el sentido estricto de la palabra, digamos, nosotros como abogados cuando hablamos de contrato, uno piensa en unas cosas, las personas del común piensan en otras, pero cuando se refiere a contrato no es más que un programa. Es un programa que habita en donde, en esa base de datos segura que nos estaba contando Tomás, que es el blockchain. Ese contrato que habita en esa base, ese programa, tiene unos términos y como unos acuerdos o unas reglas. Entonces, esas reglas están escritas en un código que es como el lenguaje de programación que sigue una lógica. Si pasa esto, entonces la consecuencia de ello es esto. Entonces tenemos un programa en el que decimos, vamos a agregar información y vamos a relacionarnos entre las partes. Se dice que es un contrato porque es un acuerdo, ¿cierto? Pero está escrito en forma de programa de código. Y cuando pase cierto evento, pasa esto. Eso es como en términos generales. Yo sé que puede sonar, digamos, un poquito confuso. Lo ideal es como aterrizar un ejemplo como para agarrar bien el concepto. Imaginemos, a mí uno de los ejemplos que más me gusta y que ya se está aplicando hoy en día son las cadenas de suministro. Supongamos que yo tengo que enviarle a usted una cierta cantidad, yo necesito enviarle a Steven una cierta cantidad de alimentos congelados, no sé, lácteos para sus almacenes de cadena. Y yo utilizo los servicios de Tomás como empresa de transporte. Los lácteos deben seguir una cadena de frío para garantizar las condiciones de calidad y idoneidad del producto. Y Tomás se tiene que comprometer a eso. Entonces Tomás y yo en el mundo normal de los negocios, esto pasa, celebramos un contrato en el que decimos, vea, usted se obliga a esto, yo me obliga a esto, yo le pago a usted tanto, pero si usted me incumple, usted me debe pagar con tanto. Entonces, normalmente, digamos, si pasa cualquier problema, no sé, si se sube la temperatura en ese transporte,
Yo lo que tengo que hacer tradicionalmente es, venga, demostrar primero que se subió la temperatura y que por eso se dañaron esos alimentos. Segundo, tengo que ir a donde una autoridad, me llame usted un árbitro, donde un juez, señor juez, vea, pasó esto, yo pretendo esto, yo lo demuestro así y así. Mientras que es un proceso largo y dispendioso. Mientras que los contratos inteligentes, yo puedo poner los términos del acuerdo, de ese acuerdo de contrato de suministro, con los compromisos de Tomás, y yo decir, vea, Tomás, usted me va a transportar esto, pero usted me tiene que respetar esta temperatura. Si usted no me la respeta, usted me tiene que pagar tanta plata, ¿cierto? Cuando yo introduzco eso, digamos, dentro de la tecnología del blockchain y con una lógica como de un programa, entonces que lo que pasa es un ambiente seguro, entonces esa información, ese acuerdo entre los dos va a quedar por siempre en la blockchain y ninguno de nosotros dos lo va a poder modificar. Una vez está escrito en la blockchain, no va a cambiar. Segundo, como es un programa, se puede ejecutar. Entonces yo le puedo enviar información externa, digamos, a ese contrato, a ese programa, por medio de algo que se llaman los oráculos, pues que creo que no vale la pena, digamos, porque no es la esencia de lo que vamos a hablar acá. Yo pongo sensores, por ejemplo, en esos transportes, y en el momento que detectan que se sube la temperatura, por lo mismo de lo adecuado, le mandan la señal al contrato inteligente, al programa. Y el contrato inteligente, pues el programa, de manera automática lo que hace es, coge recursos, digamos, de la billetera o de los depósitos que tenía Tomás y de manera instantánea me los transfiere a mí. Entonces, dígame, eso en términos de intermediarios o de seguridad de las relaciones, yo como empresario yo estaría muchísimo más tranquilo si mis relaciones comerciales tienen esa agilidad o esa rapidez. Y lo podemos hablar de contratos de suministro, de crowdfunding, pero en estas bases de datos también podemos tener escrituras públicas, microcréditos, registros de identidad. Y esto nos suena a nosotros como un sueño, porque uno no todo el día está leyendo sobre esto, pero hoy en día muchísimas empresas o lo están estudiando o lo están aplicando. O sea, eso ya es una realidad. Yo no sé si Tomás está de acuerdo conmigo en esto o Steven. Uno no sabe si Bitcoin va a pasar esto o lo otro, pero la certeza, digamos, que nos da ahora es que blockchain es una tecnología que está para quedarse, ¿cierto? Entonces, esos son los contratos inteligentes y ahí es como el cambio del mundo. De hecho, ya hay modelos, no propiamente de blockchain, pero en países pues, más civilizados como Suecia, los registros ya son públicos. Si tú vas a ver, digamos, la hoja de vida de un servidor público, tú entras y queda marcado tu ingreso, Sí. ya dentro de una tecnología de blockchain también, y básicamente todo es público y permite pues, que haya esa confianza que tú dices. Ya cuando tú llegas a un funcionario, no es una persona borrosa detrás de un mostrador, sino que tú tienes acceso a toda su hoja de vida, a quién ha consultado la hoja de vida, él mismo puede saber quién consultó para tener también la seguridad de quién ha entrado y ha mirado ese perfil. Yo creo que es una tecnología que va a encontrar diferentes desarrollos tecnológicos en la medida en que la capacidad de computación lo permita. Que yo creo que de pronto esa es la parte en la que estamos un poco atrás. Sí, Nuestra capacidad tecnológica de proceso todavía está un poco atrás para las necesidades tan voluminosas de proceso que requiere la tecnología blockchain. Sí, pero yo creo que eventualmente eso es una barrera que se va a superar. Pues incluso viendo el avance tecnológico, según la ley de Moore, cada 18 meses tenemos que se duplica la velocidad de procesamiento de los instrumentos tecnológicos que usamos. Entonces, como en línea con esa ley que se ha cumplido desde los años 50, yo creo que eventualmente eso va a dejar de ser una limitación y creo que cada vez vamos a ver más registros públicos, sea, por ejemplo, no sé, un registro médico, registro de nacimiento y ese tipo de cosas tendiendo a ser guardadas en un sistema de blockchain. Creo que me parece importante empezar ahora a tocar mitos y realidades que creo que eso era lo que más que todo llamaba la atención de las personas pues, a ingresar a este seminario, y es que hay demasiados mitos en torno al mundo de las criptomonedas y hay mucha desinformación, mucha estafa, ¿cómo decirlo? Pues sí, mucha desinformación en general. Entonces sería pues, muy pertinente como entre nosotros conversar un poquito sobre unos cuantos mitos y realidades que trajimos acá. Dado que hay mucha desinformación al respecto y digamos en el mundo de las criptomonedas hay muchas personas que se están aprovechando para estafar a otros y para desinformar. Entonces, como uno de los primeros mitos que trajimos fue solo existe una criptomoneda y es Bitcoin. Entonces, el otro día yo estaba hablando con Luis Miguel de que el Bitcoin es una marca. Si quieres, Luis, contarnos un poquito de
de qué decíamos ese... No, simplemente lo que pasa con Bitcoin es que aunque es un desarrollo tecnológico, pues la gente se ha encargado durante muchos años es de promover su uso. La verdad, ha tenido años trágicos, sigue teniendo momentos súper trágicos, pero cada vez hay más personas que se adhieren, creen en su promesa de valor, en lo que significa. Las personas también se unen como un movimiento, ¿cierto? Y detrás del Bitcoin, no sé si detrás también del mundo de las criptomonedas existe un movimiento y las personas se adhieren y ven al Bitcoin como una marca, sí, un signo distintivo, Bitcoin. Así lo veo yo, así también lo percibo. Bueno, eso es muy cierto. De hecho, he escuchado por ahí, pues hablando con diferentes personas, que ellos me dicen como si algún día como esa tecnología de blockchain tiene como futuro y tiene éxito, yo creo que la moneda, pues como quien lo va a lograr va a ser el Bitcoin por ser la principal criptomoneda y la que todo el mundo conoce. Pero la verdad es que eso muchas veces no es tan cierto, o yo lo cuestiono, porque, digamos, el Bitcoin fue inventado en 2009 y cada vez están saliendo nuevos desarrollos, nuevas monedas con diferentes, digamos, posibilidades dentro de su blockchain. Yo lo que pienso es que el Bitcoin llegó a un mar sin sangre. Ya ahorita hay otras monedas, hay otros actores interesados en producir estos, digamos, activos digitales. Tenemos que hasta gobiernos centrales ya se están poniendo en la tarea de generar monedas digitales. Entonces ya vamos a entrar en un escenario de competencia, en la cual las monedas van a empezar a competir con diferentes servicios adicionales, no sé, velocidad en el proceso de cada operación, Número de cantidad transacciones por segundo. de transacciones por segundo. Entonces yo creo que vamos a empezar a entrar en un escenario de competencia donde los más fuertes empezarán a ponerle el ritmo a los más débiles. Y es feroz, pues la industria, digamos, de las criptomonedas, cuando uno entra en ese espacio y uno ve literalmente los que apoyan Ether, con los que apoyan Cardano, que son dos criptomonedas diferentes que buscan, por cierto, soportar esos contratos inteligentes. Literalmente parecen como, en cierto sentido, pues como fanáticos como del fútbol, o de un deporte extremo, o de, no sé, porque mueve pasiones, ¿cierto? Mueve pasiones. Y porque cada uno tiene una promesa de valor diferente y un enfoque. Por ejemplo, Tomás, yo te pregunto, si la única criptomoneda, digamos, no es el Bitcoin, ¿vos qué otras podrías mencionar y, digamos, las que más te interesarían y así por encima, las que más se hablan? Pues yo creo que yo me iría directamente al top 5 en capitalización de mercado. Por lo menos desea mencionarlas para que las personas conozcan de ellas. ¿Y cuál es el top 5? Pues de primero obviamente tenemos el Bitcoin, segunda tenemos el Ethereum, pues el Ether, que es la moneda que funciona bajo el protocolo pues de todo el ecosistema que es Ethereum. Tenemos de tercero al Tether, que es un criptodólar, por así decirlo, o sea, es un stablecoin, es una criptomoneda que está ligada al precio del dólar, o sea, siempre vale un dólar. Entonces, pues, digamos, hay muchas personas que dicen como, yo no invierto en criptomonedas o no compro criptomonedas porque son muy volátiles, pues no todo es así porque hay posibilidad de invertir en criptomonedas que son ligadas al dólar y que además de eso pueden generar retornos, pues, ahorrándolas o poniéndolas en staking. Como cuarta tenemos, casi siempre peleándose ese cuarto lugar, el BNB, que es la moneda principal del exchange descentralizado más grande de criptomonedas del mundo, que es Binance. Y de quinto, pues muchas veces de cuarto también Cardano, que considero que es un proyecto muy interesante, que vale la pena mencionar pues mucho y que no solo habilita, digamos, los contratos inteligentes, sino algo que decía ahorita Steven, y es la escalabilidad de la red, de poder, digamos, brindar soluciones rápido y brindar soluciones eficientes a los problemas que se presentan pues, en la blockchain. Más y sobre eso, pues digamos, vos ahorita nos explicaste por qué el Bitcoin valía tanto y ahora uno se pregunta, bueno, y entonces las otras por qué, pues porque tienen valor. Y a mí esa pregunta me parece súper válida. Y yo creo que la razón, digamos, cuando uno se adentra en el espacio, uno dice, listo, por esto esta moneda vale tanto. La especulación, evidentemente, como en cualquier activo, representa un papel muy importante a la hora de definir el valor de, digamos, de ese activo.
Mucha gente dice que es un puro aire, ¿cierto? Economistas incluso muy importantes todavía se muestran detractores, pero ¿qué es lo que pasa? Tomás ahorita mencionó el Ether, que es la moneda de la red Ethereum, y el Ether vale mucho y ha subido demasiado de precio. El año pasado, cuando estábamos hablando de comprar más, ¿a cuánto es que estaba a principios de año? 180 dólares. Sí, más o menos $200. $200 en este momento, pues al día de hoy el Ether vale, pues, rozando los 4.000, 3.500. Estamos hablando de un crecimiento importante, un 2.000% prácticamente, subió su valor. Pocos activos hacen eso, o cuántos pueden contar en el lapso de un año, señor economista. No. La verdad, muy pocos. Obviamente la especulación es un impulso muy grande para esto, pero ¿por qué la gente lo compra, cierto? ¿Y por qué la gente cree que va a valer más? Y es que como nosotros, como les estamos mencionando, esos contratos inteligentes van a existir dentro de una red que se llama blockchain, pero ellos crean un sistema que se llama una economía interna. Entonces yo para utilizar esa red tengo que pagar, ¿cierto? Y los pagos de esa red, por ejemplo, en la red de Ethereum, yo en la red de Ethereum puedo crear esas aplicaciones descentralizadas, puedo crear esos contratos inteligentes o smart contracts, pero yo para hacer uso de eso tengo que pagar en la moneda de la red. Entonces, entre más personas necesiten ese bien, muchos dicen que es como la nueva gasolina digital, y lo hablan así, entonces el precio evidentemente se va a disparar. Además que la mayoría de criptomonedas también tienen un supply, un límite definido de unidades, no se van a crear más, digamos, de las que están estipuladas, o tienen otros sistemas económicos muy interesantes. Entonces tenemos Bitcoin, que sirve para esas transferencias y, digamos, para transferir valor, y además muchas veces se considera por su cantidad limitada refugio de valor. Pero tenemos Ether, que me soporta las redes, digamos, la posibilidad de crear estos contratos inteligentes y ese montón de aplicaciones que se pueden presentar. Y si uno son, existen más de 11.000 proyectos de criptomonedas en el espacio. Esto representa un montón de oportunidades, pero también tener cuidado. Entonces, como para sintetizar, están estas 5 principales, pero si usted se va a buscar, existen muchas más. Y cada una va a tener una promesa de valor, al menos sobre el papel, ¿cierto? Entonces, no existe solo uno. Sí, no, y muchas veces lo que pasa con estos proyectos es que, digamos, hacen cálculos para, digamos, recoger capital y desarrollar el proyecto, pero muchas veces el capital se queda corto, tienen que ir a segundas rondas de inversión y de capitalización o recapitalizar el proyecto, y lo que termina sucediendo es que no consiguen ese dinero, el proyecto se estanca y el precio de la moneda y la demanda por la moneda obviamente empieza a caer. Y ahí es cuando las personas muchas veces pierden su inversión. Pero por eso mismo, cuando uno ingresa a un proyecto de criptomonedas, pues si uno lo interpreta no solo como una criptomoneda, sino como un proyecto y entiende los riesgos asociados a él, creo que va también a hacer mejor como esa búsqueda o digamos, va a informarse un poquito mejor antes de tomar la decisión. No lo va a hacer totalmente de acuerdo. Digamos, dentro de las asesorías o la educación que nosotros brindamos, pues desde la página de nosotros, básicamente lo que queremos hacer con nuestros clientes y lo que actualmente estamos haciendo es que les enseñamos a manejar las diferentes plataformas para operar esas criptomonedas, digamos, cómo se puede hacer staking de una moneda que tenga un protocolo de proof of stake, si le gusta este proyecto, cómo lo puede, no sé, consultar mejor, cómo lo puede comprar, si quieres pasar de una plata de una billetera que está en una chain a una billetera que está en otra chain, cómo realizar el proceso de migración, ese tipo de cosas, pues básicamente es como nuestro expertise. Ahora, tocando el siguiente mito, que creo que es un mito muy relevante, nos compete pues mucho, es el tema de que muchas personas creen que el mundo de las criptomonedas es algún tipo de esquema Ponzi o una pirámide y que estaban a las personas ingenuas. Yo creo que lo de que estaban a las personas ingenuas es muy cierto y siempre va a pasar en casi que todas las interacciones en cualquier mercado y en cualquier país. Sí. Pero lo que es un esquema Ponzi o una pirámide, pues eso no es cierto. Básicamente las criptomonedas
pues son monedas digitales, no tienen nada que ver con un esquema Ponzi en el que tienes que llevar referidos, o el mismo Bitcoin no cuenta con un número de referido para ingresar a personas y recibir dinero por ellos. O sea que si algún día te ofrecen algo de ese estilo, posiblemente duda o secunda esa decisión. Sí, sí, muy importante, ¿no? Pero si hay ciertas estafas que creo que es importante como mencionar acá, que se realizan en el espacio de las criptomonedas, y es básicamente dos metodologías de estafa. La primera es la metodología Pump and Dump, que básicamente consiste en vender un proyecto de criptomoneda como si fuera la revolución más grande del mundo, inflar su precio hasta el punto en el que, digamos, las personas que están involucradas en el esquema, pues, o en la estafa, dicen como listo, pues ya tenemos el dinero suficiente, ya con eso estamos bien, y comienzan a hacer ventas masivas del activo para que se pierda valor. Pero eso es como una venta en corto de acciones. Básicamente sí. Es un sistema que ya se ve en el sistema comercial y financiero. El problema aquí es que surge, o sea, las personas crean y desarrollan ese proyecto y es un proyecto fachada para engañar. Ajá. O sea, desde el principio lo hacen con esa intención. Como existe tanta ambición en el espacio y en el mundo en general, y uno ve que una moneda puede subir su precio en un 1000% en 3 días, la gente todo el día está buscando eso. Se quieren volver ricos de la noche a la mañana. Y están buscando, eso lo dicen gemas. En el espacio muchos dicen, estamos buscando gemas escondidas. Pues la mayoría de estas gemas, no hay proyectos serios. Crear una fachada, diseñar un sitio web, crear un activo dentro de una red de blockchain es fácil, se puede hacer incluso en 10 minutos, no para que lo hagan, para que tengan mucho cuidado, ¿cierto? Montas una página web bonita, creas algo que se llama un white paper, que es como la descripción del proyecto, que no se tiene que cumplir en el código porque nadie va a entrar a leer el código. Haces un roadmap, decís, va a pasar esto, en este año vamos a hacer esto, vamos a hacer estas cosas, y todo eso es mentira. Entonces la gente empieza a comprar, y como ellos tienen la mayor cantidad de las monedas porque se las reservan, porque nosotros como desarrolladores nos vamos a quedar con esta porque usualmente son los desarrolladores los que lo hacen. Cuando ven que alcanza el precio que ellos quieren para cumplir sus metas financieras con la estafa, ya lo tienen. Aquí no hay ningún proceso de registro de criptomonedas en una, digamos, como cuando estás en el espacio descentralizado. Cuando estás a ver, yo creo que esto llega a un punto importante que me parece prudente que la gente lo sepa, y es, yo como compro criptomonedas, vos la puedes comprar a otras personas. Yo te puedo decir, yo te compro un Bitcoin y vos me la envías a mi billetera. Yo puedo acudir a una plataforma que se conoce un exchange, que es una compañía que lo opera, o puedo ir a acudir a estos sitios de internet que son la expresión descentralizada, que es un programa inteligente, literalmente un smart contract, en la que se permite el intercambio sin la necesidad ni de un exchange ni de una institución. Entonces, como estos programas son descentralizados, cualquier persona puede poner su proyecto ahí, cualquier persona lo puede comprar, mientras que en el mercado de acciones por lo general hay una vigilancia. Y de hecho es una de las mayores preocupaciones de los gobiernos, que muchos de esos activos están diseñados para estafar a la gente porque no sustentan ningún valor real y no hay control. Entonces por eso el afán es precisamente eso. Así es. Y yo creo que, pues bueno, ya que estamos hablando como de esquemas Ponzi o pirámides, pues a pesar de que las criptomonedas en sí no sean una pirámide o un esquema Ponzi, no quiere decir que no hayan sido utilizadas a lo largo del tiempo que han existido. Sí, pues esquemas Ponzi hemos visto con una variedad infinita de productos, desde pues cosas grandes como casas y vehículos hasta cosas pequeñas como productos de aseo o cosas más lineales. Sí. Por ejemplo, el producto no determina el esquema. Así es la estructura lo que determina el esquema. Por ejemplo, en línea con lo que está diciendo Miguel ahorita, pues, y lo que les estaba contando de los esquemas Pump and Dump, hay un proyecto muy famoso, incluso lo pueden ahí googlear, se llama OneCoin, y básicamente era un esquema Ponzi que se mezclaba con un esquema Pump and Dump, y robaron casi $4 billones en menos de 2 años. Y hay otra estafa también muy conocida dentro del esquema de las criptos, que es la de BitConnect, también la pueden googlear, y fue pues, también una estafa impresionante. Sí, es muy bueno que las personas que lo están viendo conozcan de pronto este antecedente histórico para que de aquí en adelante pues tengan un criterio más rápido de cómo hacer las operaciones. No, y que se informen más al momento de tomar esa decisión, y también, por ejemplo,
pues mucho de lo que está pasando hoy en día es que uno se mete a las redes sociales y ve un montón de inescrupulosos, no sé, prometiendo hacerse rico y tener rendimientos del 400.000% semanal, lo cual lo cual no es cierto. Entonces, no sé, prometen por medio de trading, opciones binarias y no sé qué otra cosa, hacerse rico y alcanzar libertad financiera cuando pues, las cosas no son tan así, ¿cierto? Y digamos que... Hay que ser un consumidor informado en este claro. tema para poderse acercar bien. Y en general en cualquier mercado, la mayoría de veces cuando pues, la posibilidad de perder en los mercados financieros, en cualquier tipo de mercado, siempre va a estar. Pero el primer paso, digamos, por no eliminar esos riesgos es, venga, infórmese y no solo de una fuente, ¿cierto? Dude de las cosas que sean demasiado buenas, dude de terceros que lo aborden principalmente en internet o incluso amigos con las personas que no tengan mucha confianza. Y si tienen confianza, vea, una googleada no le cae mal a nadie. Tenemos internet, tenemos las herramientas de consulta a nuestra disposición. Utilicémoslas, pues yo creo que ese es el mensaje. Sí, y pues ya para cerrar como ese tema, yo creo que algo muy importante pues a resaltar como pues en este espacio es menosprecie lo que sea gratuito o lo que sea literalmente muy bueno para ser verdad. Y segundo, como diría Arthur Schopenhauer, el dinero nunca está bien gastado, nunca está tan bien gastado como cuando alguien nos ha estafado, porque de un solo golpe hemos comprado prudencia. Entonces que no les pase eso a ustedes, pero que, pues que sepan que se hace un llamado a la prudencia cuando se hace este tipo de inversiones. Bueno, pasamos al siguiente tema, me parece muy importante y es que la gente cree que existe un alto nivel de riesgo al momento de invertir en criptomonedas y que por ende estas no generan confianza. Yo creo que acá hay varias cositas como que desglosar. Lo primero es el tema de la psicología del mercado, ¿cierto? Ustedes saben que el mercado es cíclico, pues la mayoría de los economistas, digamos a lo largo de la historia, lo que hemos tratado de hacer es predecir esos ciclos y tratar de entender la economía desde su componente cíclico hasta su componente tendencial. Y estos ciclos de la economía pues también le pegan, digamos, por decirlo así, a los ciclos del mercado y ahí hay como una correlación fuerte. Entonces, cuando nos vamos a estudiar esa psicología del mercado y esos ciclos del mercado, vemos que, digamos, la tendencia de las personas a comprar un proyecto de criptomonedas o ver un proyecto de criptomonedas favorablemente está muy influenciado por las noticias y por el momento del ciclo del halving en el que se está. Entonces, por lo general hay una etapa de optimismo y hay una etapa de fin digamos, pues, como de optimismo y fin de toda esa euforia y se empieza a ver lo que es la ira, lo que es la impotencia y lo que es el mercado bajista. Eso se conoce en el mundo de las criptomonedas o en criptoinvierno. Generalmente esas euforias duran aproximadamente 1 año y medio, 2 años y esos criptoinviernos también más o menos 2, 3 años. Un poquito más prolongado. Un poquito más. Entonces hay que entender muy bien estos ciclos, ¿cierto? Entender que las criptomonedas son volátiles también porque usualmente las personas que invierten suelen apalancarse mucho o suelen utilizar, digamos, multiplicadores muy fuertes o endeudamientos muy fuertes al momento de invertir, lo cual cuando hay una posición alcista y digamos, no sé, se cierra una posición grande y esto hace que caiga la demanda y el precio cae un poco y liquida a algunas personas dentro de una plataforma, pues personas que están apalancadas. Esto va a jalonar aún más personas, digamos, a que se les cierren las posiciones y va a jalonar aún más el precio abajo. Y lo mismo pasa con los short squeeze, que es cuando la gente está en corto y empiezan grandes ballenas a comprar mercado y a demandar y suben el precio y esto empieza pues por decirlo así, a dropear a personas, pues a distribuir personas del sistema. Claro. Hace el umbral de entrada más alto. Y hay algo, digamos, es un adicional y es un mercado completamente nuevo, porque es que a mí me gusta mucho mencionar esto porque es un mercado agresivo. O sea, es un mercado agresivo, ¿por qué?
porque estamos hablando que es un mercado global, o sea, cualquier persona en cualquier país, pues porque es sin fronteras puede acceder a comprar esto, no cierra, no tiene horarios normales de cierre como las bolsas, o sea, la negociación es 24/7 de un mercado global. El año pasado las instituciones empezaron a comprar, los hedge funds en Estados Unidos, entonces vemos muchísimas sumas de capital, sin control, mercado global 24/7, grandes niveles de apalancamiento. Entonces uno tiene que tener una estrategia, ¿cierto? Y estrategias hay muchas, ¿cierto? Pero en definitiva existen riesgos, pero ¿por qué se invierte también? Porque existe gran posibilidad de ganancia. Cada quien se ajusta un perfil de riesgo y hace su propio, digamos, análisis. No es el mismo el perfil de riesgo de Tomás, el de Steven o el mío. Todos tenemos aspiraciones económicas diferentes. El consejo es: cree una estrategia suya, personal o con un profesional, apéguese a esa estrategia y empiece digamos, como a mitigar esos riesgos, ¿cierto? E invierta de manera inteligente. No invierta más, el mensaje esto lo escucho uno todo el tiempo cuando está en el mundo de las criptos, es: no invierta, haz tu propia investigación y no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Por eso es el mercado tan agresivo, ¿cierto? No vayan a salir a hipotecar la casa. Sean prudentes con las inversiones. Y si la va a salir a hipotecar, infórmese muy bien. Y no lo hagan, no. Bueno, ya aquí, como para cerrar el tema de los mitos y las realidades, y ya acá le doy la palabra a ustedes dos, es el tema de que las criptomonedas únicamente son utilizadas para operaciones ilegales o lavado de activos. Entonces, ¿qué tienen ustedes para ello? Mira, pues hay un estudio muy interesante, incluso se los comparto en los proyectos, ahí lo pueden ver. Un estudio de una firma dedicada, digamos, al análisis de blockchain. Se llama Chain Analysis, es una muy buena herramienta y puedes ver, digamos, todas las operaciones que se realizan en las principales blockchains. Ellos también tienen equipos de profesionales y prestan estos servicios de auditoría y firmas. Y hace poco sacaron un estudio diciendo: venga, efectivamente sí se lavan activos, como pasa con el efectivo a través de instituciones financieras, de muchas cosas, pero el volumen, según el estudio que ellos estaban mostrando, el total de volumen que se generan las transacciones de las criptomonedas, según lo que ellos lograron determinar, solo un 2% de ese volumen total correspondía a transacciones, digamos, como el lavado de activos o asociadas a actividades criminales. En verdad es mucho dinero, porque el mercado de las criptomonedas es un mercado... Casi $2 billones. Pues eso es demasiado dinero. Sí tiene mecanismos desde la parte técnica que permite el anonimato, a pesar de que quedan los registros, digamos, de todas las operaciones. Pues muchas veces las billeteras no están asociadas a una identidad en específico y existen coins o monedas que lo que buscan es la privacidad de las transacciones, como por ejemplo una que llama Monero, que por ejemplo Edward Snowden es como fiel defensor de la privacidad, dice: esta es la criptomoneda, y critica al Bitcoin por la falta de privacidad. Existe, pero no en la medida en lo que le dicen las personas. Ahora, pues bien, lo que están haciendo los estados de la parte de la regulación un lado de criptomonedas, pues, de dinero con criptomonedas, no sé. Bueno, ahí vamos a empezar con algo que yo quisiera pues, que valoraran todos, y es que la evasión es un fenómeno muy cultural y el lavado de activos es un fenómeno muy cultural. Diferentes culturas lo afrontan de diferentes maneras. En nuestra cultura durante mucho tiempo lo afrontamos con un nivel de prohibición muy alto, nos cerramos a otros mercados, pero actualmente uno ha visto ese cambio, ha habido un giro en las políticas de evasión y de la financiación del terrorismo y del lavado de activos, que ya entienden al fin que se puede lograr ese objetivo con cualquier cosa. Recordemos que durante los años 2000 las panaderías fueron la gran herramienta para lavar activos y para traer dinero del exterior a Colombia. Entonces no es el Bitcoin, las monedas digitales per se lo que facilite esto, es ambiente más bien cultural y social de cada país lo que los lleva en mayor o menor medida a estas actividades. Lamentablemente pues en Colombia, por nuestro trasfondo histórico, tenemos una cultura pues muy cargada con esto, de ahí que se origina este mito, porque pues para el colombiano es muy normal que cuando un negocio está dando mucha utilidad es que están lavando dinero. Entonces realmente es una cuestión muy cultural que tenemos que empezarnos a desmontar nosotros mismos, porque realmente estos escenarios no son tan grandes, en la población común no es normal salir a financiar este tipo de actividades, realmente son personas muy específicas que tienen capitales muy específicos los que se dedican a este tipo de actividades. Entonces
Lo primero es que no nos desmontemos de esos miedos que tenemos acerca del lavado de activos y tengamos la conciencia de que si mis recursos y mi operación económica son transparentes en sentido normativo, no tengo problema en el activo que maneje, bien sea panes en una esquina, bien sea bitcoins en mi billetera. Con respecto al aspecto normativo, es muy interesante ver cómo el paso del tiempo ha generado el cambio en la postura de los diferentes actores del mercado. Me recuerda mucho como cuando empezó el papel moneda, que las personas eran temerosos de cargar papel moneda, la gente no le gustaba, prefería cargar todavía polvo de oro en sus bolsillos para poder hacer sus transacciones diarias. Entonces es muy interesante como en un principio tuvimos muchos países que ingresaron con prohibición directa de operar, tener y manejar estos activos. Colombia jamás estuvo en esa postura, Colombia jamás ha tenido una prohibición normativa directa acerca del manejo o tenencia de bitcoins. De hecho, en los primeros años en que tuvimos el Bitcoin en Colombia, alrededor del 2011-2012, las posturas de la DIAN y de la superfinanciera fueron de precaución, fueron de decir, venga, esto no es ilegal, pero tampoco está regulado tanto como un mercado financiero, como otros mercados que sí tienen regulación. Entonces ustedes pueden comprar, como ciudadanos colombianos pueden comprar y vender con este activo, pero tengan en cuenta dos cositas. Primero, que el gobierno no se hace responsable por ningún riesgo. Y segundo, lo que es el elemento liberatorio de la moneda. Eso digamos que el principio para los teóricos fue un problema y no sé si iban a aceptar bitcoins en todo lado para comprar. Claro. Que eso todo el mundo lo rechazaba, pero ahorita incluso se pueden comprar, hay máquinas expendedoras de dulces que funcionan con billeteras de bitcoin. Entonces, realmente ya superamos ese problema ideológico de venga, es que eso sí puede funcionar para todas las operaciones. La respuesta es que sí. Una vez ya empezamos a dejar esa postura de miedo, empezamos en estos últimos años a tener una postura que acepta los bitcoins. Recientemente la Superintendencia de Sociedades hizo una postura muy normativa, muy interesante, en la cual aceptó que los bitcoins se puedan aportar a sociedades como capital. O sea, tú puedes ir y fundar una sociedad cuyo capital son única y exclusivamente bitcoins. Eso es una idea que realmente para muchas personas les daba miedo, decían, venga, yo quiero empezar procesos productivos con estos bitcoins, puedo juntarme con otros, podemos formar un capital conjunto, registrarnos como una sociedad de cámara y comercio y tener una actividad perfectamente normal, pagar mis impuestos y todo. Y esto al fin nos abre esa puerta. Al fin tenemos la posibilidad clara de ir y llegar allá. El segundo gran cambio que tuvimos fue cuando la DIAN al fin dio un paso adelante y empezó a clasificarnos este activo, porque realmente esa es la segunda preocupación de la gente. Bueno, ya empiezo a amasar una cantidad considerable de dinero a través de bitcoins, venga, el gobierno me va a pedir impuestos, venga, ¿cómo lo llevo en mi declaración de renta? ¿Qué le digo a mi contador? ¿Cómo le explico a mi contador qué es un criptoactivo y cómo me lo va a clasificar? Sí. A través de que la DIAN ya empezó a liberar los conceptos, ya empezamos a tener entonces una perspectiva de cómo funciona esto. Podemos entender que es un activo fijo o móvil, podemos entender que da rendimientos financieros, podemos entender que tiene valorizaciones. Ya empezamos a poder darle un manejo al interior de las contabilidades y de la tributación que permite la normalización y legalización de estas operaciones. Entonces, en ese sentido, yo desde una perspectiva muy personal, veo en el horizonte que el Bitcoin va a empezar a tener un mayor escenario de aceptación, un mayor escenario de funcionamiento. Pero al mismo tiempo creo que puede entrar en una paradoja. ¿La paradoja cuál es? El Bitcoin, como bien lo estableciste, se origina como una manera directa de no tener que depender de este tercero. Pero está empezando a suceder que los estados están entrando a este juego de los Bitcoins. No solamente como reguladores, sino como emisores. Yo te pongo la moneda, yo te pongo las reglas. Y ahí empieza uno como a ver esta paradoja del Bitcoin, de venga, hasta dónde el Bitcoin se puede conservar, como bien lo mencionabas, con un margen de anonimato, o hasta qué punto el gobierno puede llegar y decir, no, todos los colombianos tendrán que sus billeteras vincularlas a su cédula, por ejemplo, o a otro documento que permita la identificación para el gobierno, o cuando, digamos, la DIAN se anime en un ejercicio que ya en este momento tenemos unos ejercicios muy interesantes que está impulsando Estados Unidos de impuestos a nivel mundial. Si la idea de impuestos a nivel mundial existiera implementada adecuadamente, los bitcoins son un sistema hermoso para que las administraciones tributarias sepan cómo grabarlo uno con impuestos. Ahí queda todo transparente. Claro. Eso es mejor que cualquier información exógena. Entonces yo empiezo a ver como en un futuro esa paradoja, venga, ¿qué tanto vamos a adoptar los bitcoins o los chain systems que nos dé el gobierno y qué tanto nos vamos a resistir con nuestros propios chain systems? Porque como bien lo explicaste tú,
El sistema de Chain System es un sistema de software abierto, todo el protocolo es conocido por todo el mundo. Realmente el Ethereum usa la misma base de Bitcoin, simplemente fue que el diseñador y programador principal hizo cambios a toda la estructura, pero la base, la estructura, los bits principales que componen Ethereum y Bitcoin son fundamentalmente los mismos. Entonces, el llamado aquí es para que nos preparemos, nos anticipemos a esta ola. ¿Y cómo se anticipa uno a esta ola? Empezando a normalizar, empezando a ver, venga, si yo empiezo a tener esta cantidad de bitcoins dentro de mi empresa, ¿qué impuesto me genera? ¿Cómo voy a salir? ¿Lo tengo que proyectar en los años? Esto me crece mucho, el bitcoin es muy volátil, tú puedes pasar de tener en un año el equivalente a 100 millones y para el otro año tener 500 millones. Sí. Desde las normas de la comparación patrimonial de la renta, eso cómo nos va a entrar, venga, eso hace un incremento justificado, el gobierno puede empezar a poner, como le puso ahorita al sector financiero, sobre tasa. Venga, todos los que trabajen en renta con peluquerías el 10%, los que trabajen con Bitcoin el 15%. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen un mercado cuya valorización es como tú viste ridícula, que otro activo uno coge y lo valoriza en 2000%, no se consigue. No sé. Desde el escenario normativo es un momento muy interesante porque apenas se están empezando a formar las posturas, pero todas las posturas se forman hacia aceptarlo, hacia absorberlo dentro de los sistemas que ya tenemos ahora. Y pues será muy interesante ver pues, cómo los gobiernos más avanzados que tienen acceso a mejor tecnología computacional van a empezar a intervenir en estos mercados virtuales, que pues, por ejemplo, plataformas como Netflix o Amazon ya estamos viendo que los gobiernos están muy interesados en la cantidad del volumen de información que manejan. Yo ahí tengo una pregunta para vos, Steven, y es, viste lo que está sucediendo en El Salvador, que ya Bitcoin fue declarado moneda de curso legal. ¿Cuáles son como tus, no sé, tus predicciones para el futuro de este país con esa adopción? Colombia es un país, en términos psicológicos, muy conservador. En el ejercicio que tenemos de ese país fue porque el presidente, digámoslo, de una manera casi que autoritaria, ha estado empujando el desarrollo de esa moneda. No es como que tengan un mercado y de manera natural esté creciendo. Eso es un mercado artificial, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, yo creo que Colombia va a tener un proceso muy distinto al de eso. En Colombia, realmente la normativa en términos de moneda, y esto lo lleva el sector financiero, que ustedes como bien sabrán, pues el sector financiero tiene dentro del Congreso altos niveles de representación, y también el sector empresarial. Al sector empresarial colombiano no le gusta tanto la virtualidad. Estas normas de bancarización y de monetización digital no les han gustado tanto. Entonces yo creo que aquí va a ser un proceso más lento, pero que igual se va a ir dando de forma paralela. Va a haber un periodo de convivencia paralela entre que la normativa alcance el Bitcoin o las monedas virtuales, y las monedas virtuales van a empezar a poner mayor complejidad en sus algoritmos y sistemas. Es esa tener una pelea de la norma contra la realidad, donde la realidad siempre va un poquito más adelante de la norma. Es muy raro el escenario en que los congresistas se adelantan a la realidad y crean normas que duran en el tiempo. Yo creo que va a haber unos ejercicios muy interesantes, más ahorita que están estos temas de discusiones de reformas tributarias, porque como ustedes sabrán, Bitcoin está creciendo en un mercado vertiginosamente. Pues durante el año pasado pudimos ver cómo fue esta fiebre de Bitcoin en plena crisis. ¿No? Y que en Colombia se utiliza el Bitcoin y es uno de los países como a nivel mundial incluso donde mayores transacciones, compras se registran en Bitcoin. Sí, yo entendí, pues yo he tenido conjunto de compañías que han comprado vehículos, que han llegado a poner parte de inmuebles, el precio lo han pagado en una parte en Bitcoin. Entonces ya está ahí, yo te digo, va a haber una paralelidad, va a haber un paralelo, va a haber una convivencia paralela. Por tomar un ejemplo, por ejemplo, con lo que nos pasó durante mucho tiempo con Bit, con estas plataformas de transporte donde no son ilegales, están en el mercado, como usuarios tienen un mercado natural, pero el gobierno no ha dado con la forma de regularlos de manera eficiente. Yo creo que ese paralelismo va a acompañar al Bitcoin en Colombia durante un tiempo. Sí, de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Básicamente, y a manera de conclusión, les quería dejar una última frase, y es que el Bitcoin no es ilegal. El Bitcoin se reconoce como cualquier otro activo se reconoce dentro de una declaración. Tiene un valor, un costo de adquisición, su valor sube, su valor baja y en última se vende o se destruye. No tengan miedo de adquirir este tipo de activos, eso sí, con mucha información. Este es el tipo, como es un negocio tan moderno, es un negocio en el que la información abunda, pero la desinformación abunda más.
Entonces la invitación es a que se asesoren, a que se acompañen, a que se acerquen a personas que tengan el conocimiento y que los ayuden a invertir, que es un mercado que florecerá, yo lo veo floreciendo. Ahora, con qué velocidad florezca, eso es algo que nada más ustedes como consumidores lo pueden determinar. Les agradezco mucho por haber estado en nuestra jornada, los dejo entonces aquí con la despedida de nuestros asesores. Igual pues como la misma línea de Steven, no les dé miedo explorar, ¿cierto? Exploren, no tienen que comprar para conocer, si no quiere comprar, me parece una decisión completamente razonable, pero entendamos cómo está funcionando el mundo, hacia dónde se dirige y quitémonos los miedos, ¿cierto? Quitémonos los miedos y adelante pues como con el conocimiento. Este es el mensaje, digamos, como tradicional y gracias por escuchar. Sí, no, gracias pues a ustedes por el espacio, a RC. Creo que pues, todos aprendimos mucho acá, espero que ustedes también hayan aprendido muchísimo. Y nada, rétense y atrévanse a aprender un poquito más cada día. Ya saben que Luis Miguel y yo estamos a la orden para cualquier tipo de preguntas que puedan surgir. Pónganlas en los comentarios y las estaremos respondiendo futuramente en otro video o podemos sacar una sesión solamente para responder esas preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.